Seguimos hablando de la violencia en Rosario porque la mayoría de los crímenes, de los ataques, de las balaceras a los que venimos asistiendo desde hace meses en el sur de la provincia de Santa Fe, la justicia en muchos de ellos ha probado que efectivamente se ordenan desde el interior de los penales por parte de personas que no solamente están detenidas en dependencias del Servicio Penitenciario de Santa Fe, sino también en otras provincias. El doctor Leandro Alperín es abogado y además tiene una especialización en temas penitenciarios y por eso a él queremos hacerles unas consultas. Doctor, buenas tardes y gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Gracias, igual para nosotros. Bueno, este fin de semana el Procurador General convocó a una mesa de trabajo para tratar de frenar la suba de crimen organizado que se da y que se pergenia dentro de las cárceles federales. ¿Esta es la herramienta indicada para este momento que se está viviendo en el sur de la provincia de Santa Fe? En relación a las cárceles, considero que no. Lo que ocurre en las cárceles lo han denunciado con mucha claridad tanto el exministro Puyaro como el intendente Hapkin. Y se resuelve con medidas simples. Se resuelve con que los narcos no puedan hablar por teléfono, con que tengan niveles de seguridad acorde al alojamiento en el que están y a las conductas que cometen. Es inconcebible que todavía no haya inhibidores de señales de celulares en los pabellones que los alojan, y es inconcebible que los servicios penitenciarios, tanto el provincial como el federal, no vuelvan a tener medidas como las que tuvieron hace pocos años, pabellones especiales para alojar a personas que deciden seguir cometiendo delitos desde el interior de las cárceles. Lo que se necesita de manera urgente es tomar estas medidas, o sea, controlar el ingreso de los celulares, inhibir la posibilidad, porque sabemos que el control a veces puede fallar, inhibir la posibilidad de que desde un celular se pueda hablar por teléfono en los pabellones donde estas personas están, alojarlos de manera diferenciada y por supuesto una estrategia anticorrupción ahí sí de manera estructural, que se necesita un diálogo más profundo, pero las soluciones hacia el interior de las cárceles para terminar, por lo menos para limitar las órdenes que se dan para matar, para robar, para balacear en Rosario, no necesitan ninguna mesa, lo que necesitan es firma, decisión política de quienes gobiernan, y eso es lo que no han tenido durante estos años y las consecuencias están a la vista. Bien, es imposible pensar en esta situación dentro de las cárceles con narcos ordenando ataques y continuando con su negocio de venta de drogas ilegales sin pensar en la connivencia del personal penitenciario, aún cuando estamos hablando de los altos mandos. Absolutamente sí, es imposible no pensar que hay connivencia estructural en el Servicio Penitenciario Federal y en el Servicio Penitenciario Provincial, y si todos sabemos que hay connivencia estructural por parte de esa fuerza de seguridad, también es imposible pensar que la política que conduce, que decide qué funcionarios son los que gobiernan las áreas de seguridad y los servicios penitenciarios no está al tanto. Y si está al tanto, entonces la connivencia también es de ellos. Bien, usted hablaba de la importancia de colocar inhibidores de señal en las unidades de detención, tanto de la provincia de Santa Fe como en los federales. Pero digo, tuvimos un caso resonante en el que se descubrió una línea telefónica fija en la celda de un narco, en este caso, que estaba preso en la provincia de Buenos Aires. Esa es la connivencia del Servicio Penitenciario Federal. No solo eso, que es muy grave, ¿no? Un teléfono de línea en una celda. También se ha destruido la división de análisis de la inteligencia criminal que tenía el sistema federal. Hoy no tenemos análisis inteligente de la información que existe. Hoy no podemos hoy no podemos colaborar con las fuerzas de seguridad de otras provincias ni con la justicia, porque el Servicio Penitenciario Federal no tiene cómo. También ocurrió lo mismo, lamentablemente, en el Servicio Penitenciario Provincial, donde no hay más pabellones CIRIC para estos presos que hay riesgo para que puedan corromper a los agentes penitenciarios. Y claro, cuando el Estado se retira, cuando la política decide acordar con el crimen, las consecuencias van agravándose, y esto es lo que está pasando. Como bien dice usted, que haya un teléfono de línea es mucho más grave todavía que entre un celular de contrabando, pero en los dos casos reflejan un diagnóstico común. La impericia en algunas situaciones es la causa, pero en general, en este contexto,
la causa es la corrupción. Bien, habría que imponer también algunas restricciones en lo que es el contacto de los presos con el mundo exterior, sobre todo de estos presos de alto perfil, como se los denomina, digo, al recepcionar visitas, incluso las visitas íntimas, porque ahí pueden ser ordenados ataques también. ¿Cómo debería manejarse esta cuestión? Bueno, hay límites que las leyes permiten y límites que las leyes no permiten. Lo que la experiencia indica y la información que brindan estos funcionarios que les mencioné, tanto el intendente Rosarino como el ex gobernador Puyaro, más la información, el ex ministro, perdón, Sí. más la información que brinda el Poder Judicial es que los asesinatos se transmiten vía telefónica. No, por lo general no hay información, por lo menos hasta ahora, que yo tenga conocimiento que va a través de la visita, sino que lo hacen por celular con impunidad. Entonces, si sabemos que en un porcentaje importante, algunos hablan del 95%, otros hablan del 80% de los homicidios que son ordenados desde las cárceles por comunicaciones vía teléfonos celulares de estas personas, el comienzo de esto es muy sencillo. Después, por supuesto, tiene otras complejidades y ahí habrá que ver qué se puede limitar y qué no. Pero hoy la utilización de los teléfonos celulares en las cárceles federales está prohibida, está prohibido. Por lo tanto, no hay chance alguna que una persona privada de su libertad pueda tener un celular. Por lo tanto, inhibir también las señales es algo que es posible porque no se restringiría ningún derecho de ninguna persona, porque la ley no permite ese uso. Entonces lo que hay que garantizar es que si los celulares que entran de contrabando, porque así entran, y el contrabando de los teléfonos celulares, por supuesto, también es con la complicidad de los servicios penitenciarios, que no se puedan utilizar. Eso ya sería un Claro. avance importante. Y después, claro, con información judicial, en esos casos habrá que tomar otras medidas como las que uno toma cuando hay una investigación en curso, pero en este caso, si el porcentaje es tan grande de casos que se ordenan delitos con celulares, el comienzo de la solución pareciera ser mucho más sencillo que la complejidad de los anuncios de medidas que nunca se van a implementar. Bien, doctor, ¿quién está más en mora con todos estos temas? ¿La política o la justicia? Ambos. Yo creo que el Estado está en mora, ¿no? El Estado lamentablemente en muchas ocasiones es cómplice, el Estado lamentablemente en muchas ocasiones es delincuente, y cuando el Estado es el delincuente, bueno, es el eslabón que nos queda a la sociedad, a los comunes, es el único eslabón que nos queda para protegernos del flagelo del delito y en este caso del crimen organizado, pero cuando la complicidad es estructural, cuando involucra a los tres poderes del Estado. Sabemos lo que ocurre en Santa Fe con un senador vinculado también a aristas que tienen que ver con el crimen organizado. Son los tres poderes, ¿no? Claramente que no son todos los funcionarios de los tres poderes, pero en los tres poderes hay complicidad, en los tres poderes la complicidad es estructural y los tres poderes tienen responsabilidad en lo que nos está pasando. ¿Quién debe empezar con el cambio? Creo que quienes elegimos. La sociedad elige gobernadores, presidentes, y ellos eligen ministros para controlar estas emergencias, estas urgencias. Por lo tanto, considero que el comienzo tiene que estar dado tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Ejecutivo Provincial. Y al mismo tiempo considero que son quienes más deudas tienen para con este tema y también quienes más complicidades tienen para con lo que está pasando. Bien, en las últimas horas nos enterábamos de allanamientos ordenados en distintas unidades de detención, pero digo, ante la sospecha fuerte de la connivencia de personal penitenciario con los presos de alto perfil, ¿qué garantías tenemos de que estos allanamientos efectivamente hayan resultado como importantes, digamos? Porque la verdad que uno sospecha que si se secuestraron, no sé, 50 teléfonos celulares, puede haber 1000 más adentro de la cárcel. Sí, eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno encuentra algo es porque hay mucho más. Lo que precisamos no es que hagan un operativo con muchas luces y que brinden mucha información a la prensa. En general, las investigaciones más serias no se comunican y no son tan rimbombantes. Nosotros no precisamos que la justicia nos cuente el día a día, ¿no? Porque el día a día lo vivimos en nuestras calles. Lo que precisamos es que resuelvan estos problemas de raíz. En este caso pareciera ser que los allanamientos, porque fueron varios en Sí. distintas cárceles federales, sobre todo
dieron resultado positivo, no solamente por lo que encontraron, sino por lo que muestran, ¿no? Por ejemplo, en Rawson había un boquete por el cual pasaban Sí, celulares de una celda a otra. Bueno, eso es algo que el servicio penitenciario ve todos los días cuando hace claro. el registro de qué presos están y qué presos no. Entonces, eso ya demuestra la complicidad, por lo menos, de los agentes penitenciarios que debían supervisar lo que ocurría en esos pabellones. Esos elementos, avanzar sobre esos elementos nos van a permitir resolver el problema, no, claramente que no, pero sí nos van a poder permitir tener investigaciones más serias, más responsables y sobre todo visibilizar hasta dónde llega la complicidad estructural de nuestros sistemas penitenciarios, que claramente tenemos que intervenirlos de manera urgente. La política tiene que hacerse cargo de lo que ocurre hacia el interior de nuestras cárceles. Nosotros no elegimos agentes penitenciarios cada 4 años Claro. para que gobiernen. Elegimos políticos. Entonces que den la cara, que no le echen más la culpa al agente penitenciario que circunstancialmente está a cargo. Esto es estructural, no es individual, no es un caso, no es un narco con un agente penitenciario. Esto es el narcotráfico con el sistema penitenciario. Y si el problema es sistémico, las respuestas tienen que ser estructurales y contundentes y por ahora son espasmódicas y reactivas. Llegan tarde y son escasas. Lo que necesitamos es que se trabaje de manera seria, responsable y estable, fundamentalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo el habernos explicado todo esto y estos minutos para con Canal Video de Santa Fe. Un placer, un gusto estar con Hasta ustedes. la próxima.